Gracias, Lila. Gracias por buen trabajo. Amén. Me imagino que ustedes saben lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 27, me parece, 28. Matthew chapter 28. Mateo 28. Y es un día muy especial hoy, hermanos. Hoy celebramos la resurrección. En todo el mundo, los cristianos en todo el mundo están haciendo lo que nosotros estamos haciendo. Estamos celebrando la resurrección. We are celebrating the resurrection of our Lord and Savior Jesus Christ. Cristo vive, hermanos. Resucitó como Él dijo. Mateo 28 del 1 al 6 dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Oremos. Padre, en esta mañana te damos muchas gracias nuevamente por permitirnos venir a este lugar, Señor, para adorarte, para bendecirte y para celebrar el evento más glorioso de todos los tiempos, la resurrección. En esta mañana pedimos, Padre, que sea tu Espíritu Santo quien hable a nuestros corazones por medio de tu palabra, oh Dios. Oh, bendícenos en esta mañana, Padre. Gracias, gracias, gracias por otro día que tú nos has dado, Señor. Te damos honra y gloria y alabanza a ti, Señor. Gracias, Señor. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Como ustedes saben, acabamos de conmemorar la última semana de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora nosotros nos encontramos en esta mañana muy temprano. Nos encontramos para celebrar y para decir que no se quedó en la tumba. Amén. El primer día de la semana es algo grande aconteció. Amén. Entonces, y es por eso que nos reunimos para celebrar ese evento glorioso. Cristo ha resucitado. Cristo venció la muerte. Cristo venció al Satanás. Amén. Cristo venció todos los poderes de este mundo. Por lo tanto, hay esperanza. ¿Hay esperanza para quién? Para el pecador, para nosotros. Para todo aquel que quiere venir a Cristo. Hay una esperanza muy gloriosa. Y hay muchas pruebas, porque siempre hay gente a través de los siglos que ha tratado de desmentir la resurrección. Hay muchas pruebas, hermanos. Muchas pruebas convincentes acerca de la resurrección. Brevemente, yo sé que en el pasado hemos hablado más detalladamente, pero nomás brevemente, la pregunta es: ¿quién quitó la piedra? Que esa piedra pesaba más de 2 toneladas. En Mateo 27, 59 al 60, Matthew 27, 59 and 60, dice allí: y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro se fue. Amén. Y la piedra, hermanos, no fue quitada para que Cristo saliera. La piedra fue removida para que las mujeres entraran a ver al sepulcro vacío, hermanos. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. La otra pregunta es: ¿quién rompió ese sello? ¿Quién rompió el sello? ¿Por qué? Porque el sello representaba todo el imperio romano.
Ningún hombre se atrevería a romper ese sello, hermanos. Todo el poder descansaba sobre el imperio romano en aquellos entonces. Pero todos sabemos quién tiene todo ese poder. Es nuestro Señor Jesucristo. Cristo tiene todo el poder. Cristo dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Qué glorioso, hermanos, es saber que Él tiene toda la potestad. Y la otra es los soldados romanos. Eran 16 soldados que ellos fueron testigos de esa tumba. Amén. Los hombres religiosos estaban temblando de miedo porque su imperio religioso se iba a derrumbar. Amén. De tal manera que ellos, dice la Biblia, que ellos dieron mucho dinero a los soldados. ¿Para qué? Para que se callaran la boca. Mire lo que dice Mateo 28:13. Dice, diciendo, decid vosotros, y esto es lo que los religiosos cuando invitan a los soldados y les dicen, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando vosotros dormidos. O sea, ¿quién va a creer esto, hermanos? ¿Quién va a creer? ¿Quién se iba a enfrentar a estos soldados bien armados? Es imposible que todos los soldados se durmieran a la misma vez. Es imposible. Y la otra es, la pregunta es de los apóstoles. Y hay tres preguntas muy importantes. Si Jesús no hubiese resucitado de los muertos, ¿cómo fue posible que los apóstoles, ellos transformaron prácticamente todo el mundo en aquel entonces? O sea, ¿cómo ellos tuvieron el valor para predicar? Y fue la resurrección, hermanos. Fue la resurrección. Porque después de la resurrección, ellos, los apóstoles, estaban dispuestos a ser torturados, a morir por su Señor. Todos los apóstoles fueron mártires, excepto Juan el amado. Fueron mártires del Señor. ¿Por qué sería que después de la resurrección más de 3,000 personas fueron bautizadas? Porque en realidad Cristo resucitó. La única razón por qué el cristianismo creció de la noche a la mañana es porque en verdad Cristo resucitó. Si Cristo no hubiera resucitado, el cristianismo estuviera ¿qué? Muerto, hermanos. Si Cristo no hubiera resucitado, ¿para qué estar aquí en esta mañana? Si Cristo no hubiera resucitado, nosotros, cada uno individual, estaríamos en pecado. No hubiera esperanza. Alabado sea el nombre del Señor. Y luego la tumba vacía, para su información, Cristo solamente hizo reservaciones en esa tumba de 3 noches y 3 días. Y en la madrugada sonó el alarma, es tiempo de levantarse. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Varios testigos hubo de su resurrección. Primero se le apareció a María Magdalena, después a muchas mujeres, después Simón Pedro y luego los discípulos al camino a Emaús. Y después sus discípulos cuando estaban pescando en el mar. Y luego también dice la Biblia que a más de 500 hermanos a la misma vez. Los agnósticos siempre sacarán alguna excusa para no creer. Amén. Ellos dicen, en verdad Cristo tuvo una resurrección, pero una resurrección espiritual. O sea, este argumento no tiene peso, hermanos. Y otro dice, bueno, lo que pasó es que sus discípulos se robaron el cuerpo.
tampoco tiene peso, hermanos. Algunos se han atrevido a decir, algunos agnósticos se han atrevido que era el hermano gemelo de Jesús. Nuevamente, ¿quién va a creer estas tonterías? Y luego alguien más dijo, es que Jesús no se murió, se desmayó. Increíble, hermanos. Tomás, uno de los seguidores de Jesús, él no creía que Cristo había resucitado. Y la señal que él estaba buscando era la señal de los clavos. Meter mi mano en el costado. Entonces voy a creer. Y dicho y hecho, Jesús se le apareció ahí. De tal manera que Tomás, él miró las pruebas y dijo, Señor mío y Dios mío. Tomás creyó, ¿por qué? Porque él miró. Y Jesús dijo en una ocasión, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y en esta mañana nosotros somos bienaventurados porque nosotros creemos. Ninguno de nosotros que estamos aquí miramos a Jesús, no. Amén. Nunca miramos a Jesús hacer milagros. No fuimos testigos de la tumba vacía. Amén. Entonces lo que nos mantiene a nosotros es la fe. Creemos con todo nuestro corazón. Como dice Hebreos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es la garantía de lo que se espera. La fe es aferrarse, hermanos. La fe es estar totalmente seguro. Aunque no hemos visto nada, hermanos, hemos creído y seguiremos creyendo que en verdad Cristo ha resucitado de los muertos. Si no hubiera, ¿para qué yo estar aquí detrás de el púlpito, hermanos? Y la realidad que hoy en día hay muchos teólogos liberales que rechazan la resurrección corporal de Cristo. ¿Y qué dice el apóstol? Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Ellos están engañados, hermanos. Y lo más terrible es que están engañando a muchos de estos teólogos liberales. Deberían dejar el púlpito, hermanos, y dedicarse a otras cosas. Además, el porcentaje de personas que no creen en la resurrección sigue aumentando, hermanos. Y estamos hablando de personas que se llaman supuestamente cristianos. Estaba leyendo un comunicado de los británicos y sacaron una nueva encuesta. Y dice, esta nueva encuesta ha revelado que 1 de cada 10 británicos considera que los huevos de Pascua son más importantes que la resurrección cuando se trata de la Pascua. Y una cuarta parte de los encuestados que se dicen cristianos no creen en la resurrección en absoluto. Increíble, hermanos. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y todos lo hemos confesado que Él es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, es esencial creer que Jesús se levantó de los muertos. Serás salvo. Si creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces quiere decir que parte de de la salvación en nosotros consiste en
en confesar y creer. Confesar que Él es el Señor. Creer en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos. Si creemos con todo el corazón que Cristo resucitó, no vamos a tener problemas con el bautismo. Tenemos que ser bautizados. Si usted ha creído, usted no se ha bautizado, usted tiene que ser bautizado, como manda su palabra. Alguien preguntó en una ocasión, bueno, es una pregunta común: ¿puede uno llamarse cristiano y no creer en la resurrección? Esa es una pregunta. O sea, ¿puede uno llamarse? Can you call yourself a Christian and not believe in the resurrection? Can you call yourself a Christian and not believe in the resurrection? Bueno, en primer lugar, hay muchos que se llaman cristianos que no creen en la Biblia. Hay muchos que se llaman cristianos que no creen que hay vida después de la muerte. Y hay muchos que se llaman cristianos que no saben lo que creen. Amén. Entonces tenemos que definir qué es un cristiano. What is a Christian? ¿Qué es un cristiano? Bueno, un cristiano es uno que en primer lugar cree y sigue a Jesús. Un cristiano es uno que pone su fe en la persona y en la obra de Cristo. Un cristiano es uno que cree en la muerte y la resurrección corporal de Cristo. Un cristiano es uno que vive por la fe. Uno que sigue los pasos de Cristo. Uno que ama a Dios y al prójimo. Un cristiano es uno que vive para la gloria, that lives to the glory of God. Y podemos decir que un cristiano es uno que se congrega regularmente a un lugar junto con otros cristianos. Es decir, es imposible llamarse cristiano y no creer en la resurrección. ¿Por qué? Porque la resurrección es el fundamento. La resurrección es lo que nos sostiene a nosotros. Por eso el versículo que leímos allí de Romanos: si creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Entonces el cristianismo descansa completamente en el Cristo resucitado. ¿Cuál es el fundamento de nuestra fe? No es el bautismo. Es necesario ser bautizado, pero ese no es todo el fundamento. Amén. No son los dones. Amén. Creemos en los dones. No es el gozo que sentimos aquí los días domingos. Se siente el gozo, amén. Sentimos, pero ese no es el fundamento. Oh, es porque el gozo que yo siento, el fuego que está en mi corazón. No. No son las lenguas, no es la familia, no son los cantos, no es el templo. Oh, es el templo, el templo. No, mucho menos no son las reuniones sociales. El fundamento de nuestra fe siempre será la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección corporal de Cristo es la prueba de lo que Jesús dijo ser. Porque nosotros podemos decir muchas cosas maravillosas de nosotros mismos. Y para que la gente para que usted convenza a la gente que en verdad usted es una paloma blanca, tiene que convencerlos, hermanos. Amén. Cristo declaró muchas cosas acerca de Él. Cristo dijo a sus discípulos: yo soy el Cristo, el ungido, el Hijo de Dios, el buen pastor, la luz del mundo, el camino, la verdad, la vida.
la puerta de las ovejas. Yo soy antes de Abraham. Yo soy el pan de vida. Yo soy la resurrección de vida. Yo soy el alfa, omega. Alguien dijo, si Cristo no hubiera resucitado, Él hubiera sido el hombre más mentiroso en toda la historia. Y es una realidad. No solo Cristo, pero también Pedro y Pablo fueran mentirosos. Todos los apóstoles serían mentirosos. La Biblia estaría llena de mentiras. Todos nosotros también seríamos mentirosos. No hubiera esperanza para la resurrección. Y podemos decir, la vida no tendría sentido. Honestamente. Porque lo que nos mantiene en medio de las dificultades, de las aflicciones, las pruebas, tribulaciones y todo lo que el cristiano va a pasar en este mundo, porque pasamos muchas aflicciones, muchas angustias, pero al saber que nos espera la resurrección, la vida le da sentido allí. Estamos dispuestos, hermanos, porque en comparación con la eternidad, que son 60, 70 años aquí que vivimos en este mundo, no son nada, hermanos. Es como una gota de agua en una cubeta. No es absolutamente nada. Pablo nos dice en 1 Corintios 15, 13, dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Es interesante, hermanos. Pero los principales sacerdotes, los fariseos y toda la chusma religiosa estaban muy preocupados después de que Jesús fue puesto en la tumba. ¿Sabían ustedes eso? Miren lo que dice Mateo 27, 62. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Es decir, tuvieron una junta de emergencia ante Pilato. Y la pregunta es, ¿que ellos no defendían el sábado? Y están allí el día sábado, allí trabajando horas extras. Eran hombres hipócritas, hermanos. Se supone nuevamente es el día de sábado, el día de descanso. Y luego el verso 63 dice, diciendo, Señor, ahí van con Pilato. Nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún después de 3 días, resucitaré. En primer lugar, queridos religiosos, Cristo no es ningún engañador. Nuestro Cristo es el hombre más verdadero de toda la historia. Nuestro Cristo es el hombre más santo, más justo de toda la historia. Ahora, una nota interesante, hermanos, que los religiosos se acordaron lo que los discípulos olvidaron. Amén. Los discípulos parece que se les olvidó lo que Cristo les había dicho después de 3 días. Pero aquí tenemos estos señores acordándose de lo que Jesús había dicho. Y luego ellos en el versículo 64 dice, manda pues que se asegure el sepulcro. Bueno, no sé si así, pero hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Hermanos, el temor de ellos no eran sus discípulos. Los discípulos, ellos estaban allá escondidos, abandonaron a Jesús. El temor de ellos es
¿qué tal si es cierto? Porque en la mente de ellos, bueno, si ha dado vista a los ciegos, si ha dado de comer a miles, si ha liberado a endemoniados, si resucitó a su amigo Lázaro y a otros, ¿qué le cuesta levantarse de la tumba? Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, verso 66 dice, entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. La tumba tenía el ¿qué? El sello de Roma. O sea, todos sabemos que si alguien rompía ese sello era ejecución inmediata. Ni lo llevaban a una corte. Póngamelo aquí y ahí le cortan la cabeza. ¿Por qué? Porque este individuo está desafiando ¿a quién? A Roma. Como mencionamos, hermanos, el sello representaba todo el imperio, todo el poder del imperio romano. Y cuando Cristo resucitó, rompió ese sello de los poderes de este mundo para hacer ver al imperio romano que Jesús tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Y ahora Jesús lleva el título de Rey de Reyes y Señor de Señores. Kurios en griego, que significa tiene todo el poder y autoridad. Entonces, por el hecho que Jesús resucitó de los muertos, todos los imperios están sujetos a Cristo. El que tenía el imperio de la muerte fue destruido. Amén. Todos los seres angelicales, ángeles, arcángeles, querubines, serafines, están sujetos a Él. Todas las potestades del cielo, de la tierra, todo está sujeto a Él. Como mencionamos el día viernes, que la muerte de Cristo cambió todo el destino de la humanidad. Y ahora le agregamos la resurrección, cambió todo el destino de la humanidad. Y ahora por causa de su resurrección, hermanos, nosotros tenemos que la esperanza de ser resucitados. We have the hope because Jesus Christ resurrected. Now we have the hope. Y la pregunta, ¿usted tiene esa esperanza? Y ahí dice en Tesalonicenses 1:4-14, dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Nosotros tenemos una esperanza viva. Amén, no es una ilusión, no es un sueño. Es una esperanza gloriosa. Y terminamos aquí, hermanos, que la resurrección de Cristo significa que en la resurrección de los muertos, la muerte no tendrá poder sobre nosotros. Qué maravilloso esto, hermanos. Por eso cuando nosotros tenemos servicios de vida de creyentes, celebramos la vida porque tenemos la esperanza que el que está allí será resucitado en el día de resurrección. Por eso Pablo en 1 Corintios 15:55 dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el aguijón de la muerte? El pecado. El pecado es lo que podemos decir, lo que pica la muerte, la púa. Es decir, la muerte física no vino por causa del pecado. El pecado produjo muerte física y espiritual. Y cuando Cristo venga en su venida, todos aquellos que
murieron en Cristo, fueron sepultados, ellos serán resucitados. Ellos serán llevados a una vida eterna. Pero aquellos que no creen, es importante creer, es importantísimo creer. Aquellos que no creen y rechazan el evangelio serán condenados eternamente. Por eso nuestros amigos que están aquí, ustedes necesitan creer que Jesús es el Señor, que Jesús es el Salvador. Tienen que creer que Jesucristo resucitó de los muertos. El profeta Daniel nos dice, 12:2, dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, dice, unos para vida eterna. Amén. Nosotros, ¿por qué? Porque somos muy santos, porque Cristo venció la muerte y porque nosotros pusimos nuestra confianza en Él. Son unos para vida eterna. Y lo dice, ¿y otros para qué? No, estos otros no es para vida eterna. Estos otros, aquellos que no han creído en Jesús, que no han depositado su fe en el Señor, aquellos que viven una vida de pecado, aquellos que viven para ellos mismos solamente, estos otros van a ser también resucitados, pero no para vida eterna, van a ser resucitados para vergüenza y confusión perpetua. ¡Qué terrible esto! Que habrá una condenación, hay un infierno. Hay un cielo que Dios ha preparado para todos aquellos que lo aman, que le sirven a Él. Pero también hay un infierno, que ese infierno es para el Satanás y sus ángeles, pero todos aquellos que siguen a Satanás, todos aquellos que están en el poder del enemigo, todos aquellos que viven en pecado, ese es el lugar para ellos. Por eso en esta mañana estamos invitando que haga la decisión. We are inviting you to make a decision for the Lord Jesus Christ. No tienen excusa. Ya han escuchado el mensaje que es esencial creer, que es esencial vivir para Cristo. La Biblia es la palabra de Dios. Lo que hemos hablado es verdad, no porque yo lo he dicho, es porque la Biblia lo dice. Dios nunca miente. Cristo resucitó como Él dijo. Puestos de pie. ¿Por qué no levantamos las manos, hermanos, en esta mañana? ¿Por qué no le damos gracias al Señor? Celebrando. Aleluya. Aleluya. Te adoramos, Señor. Te adoramos en esta mañana. Oh, hay victoria en Cristo. Tú vives por la eternidad. Tú vives en nuestro corazón. Oh, santo eres, oh Dios. Esta iglesia, oh Padre, te confiesa como el único Salvador. Esta iglesia cree en la resurrección. Predica la resurrección. Predica el arrepentimiento. Aleluya. Oh, gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. Tú vives para siempre, por la eternidad. Aleluya. Aleluya. Adoremos al Señor, adoremos al Señor.